En estos 5 minutos voy a intentar resumirles un poco mi experiencia en la valoración de la disfunción renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en primer lugar, en esta imagen con tanta gráfica del riñón, quiero mostrarle que el riñón es un órgano complejo, un órgano muy vascularizado. Por una parte, tiene que el glomérulo es vasos en mayor o menor especialización. A medida que va pasando a unas fases más profundas del riñón, sigue siendo un endotelio especializado, por lo cual estos vasos van a recibir cambios hemodinámicos y distintos cambios que van a tener que obedecer a fármacos, a situaciones complejas y complicaciones. Pero no solamente es el glomérulo, el riñón tiene también el túbulo, que tiene una serie de respuestas hemodinámicas, incluso al sodio, y esto va a matizar esta siguiente imagen, que recordamos todos que tanto riñón como corazón tienen una interrelación clave y la disfunción de uno da lugar a disfunción de otro. De manera que para mantener el flujo y la perfusión en los órganos vitales, como el cerebro, incluso corazón, incluso riñón, hay una serie de cambios hemodinámicos mediante la activación del sistema renin-angiotensina, activación del sistema nervioso simpático, activación por otros mecanismos como la hipoperfusión, isquemia, en el que se implican factores como inflamación, estrés oxidativo, etc. Todo esto hace que en estas patologías, donde la afectación renal es tremendamente frecuente, en pacientes con insuficiencia cardíaca 40-50% tienen afectación, enfermedad renal crónica, o incluso el 30-40% de los pacientes con síndrome coronario o enfermedad coronaria tienen afectación renal, e incluso los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen una alta prevalencia de insuficiencia cardíaca, 20-30%, o de cardiopatía isquémica, que suele el 20-21%. Eso hace que haya una respuesta interrelacionada de estos dos órganos. Por lo tanto, en muchas ocasiones ocurre una disfunción renal. Esta disfunción renal, generalmente en el contexto de congestión o de insuficiencia cardíaca, tiene que tratarse con alivio de la congestión, y este alivio es fundamentalmente en base a tratamiento diurético. El problema de los diuréticos es que un exceso de tratamiento diurético nos da lugar a disfunción renal, y la falta de un tratamiento diurético adecuado no mejora el tratamiento con la congestión. Y aquí tenemos una serie de retos, como pueden ver en esta imagen o esta diapositiva. El primer reto es que en esta situación existe una continua reabsorción de sodio distal que se puede bloquear mediante fármacos que bloqueen la reabsorción distal del sodio, como las tiazidas y las antagonistas del receptor mineralocorticoide. Además, existe unos mecanismos como, por ejemplo, existencia de ácidos orgánicos que están en la insuficiencia renal, que limitan el efecto de los diuréticos, o una menor unión de proteínas de los diuréticos en los pacientes con hipoaluminemia, o incluso una menor absorción del diurético por la presencia de edema en el tubo digestivo. De manera que en estas situaciones se incrementa también la creatinina, o se aparece disfunción renal cuando se utilizan dosis más elevadas de diuréticos. ¿Cuáles son las estrategias para abordar esta congestión en insuficiencia cardíaca? En primer lugar, hay que usar las dosis adecuadas de diuréticos, dosis generalmente elevadas, asociando tiazidas o antagonistas receptor mineralocorticoide para disminuir este bloqueo distal del sodio, de la reabsorción continua distal. Hay que hacer sobre todo una evaluación clínica mediante clínica, biomarcadores y VEXUS para ajustar la dosis y el tratamiento diurético. Y sobre todo, hay que saber interpretar esta disfunción renal en el contexto clínico, porque no siempre que hay un deterioro renal es peor para el paciente. Como pueden ver en esta siguiente imagen, cuando vemos que un deterioro renal es bueno o no es bueno para el pronóstico del paciente, pues en general, si el deterioro en la función renal o incremento en la cifra de creatinina sérica, por ejemplo, se asocia a una disminución de la congestión, se asocia a una mejoría clínica o a una disminución de los marcadores de congestión, como el CA125, por ejemplo, o hay hemoconcentración, eso significa que el paciente va a tener peor pronóstico. Y este deterioro no es malo. Es decir, deterioro renal con mejor pronóstico y mejoría de la congestión no es malo. En cambio, si este deterioro renal se asocia a un empeoramiento del estado clínico, se asocia a una persistencia de la congestión y de los biomarcadores de congestión, y el paciente no mejora, pues es un deterioro que hay que considerar otras estrategias porque se asocia a peor pronóstico. Es importante considerar
que a veces hay otros factores que pueden matizar esta disfunción renal. No nos olvidemos, como pueden ver a la derecha de la imagen, que estos pacientes pueden tener infecciones, una infección urinaria, una neumonía, y que van a matizar los cambios hemodinámicos glomerulares y tubulares y van a contribuir a un deterioro renal y que no esperábamos y que hacen que incluso quitemos fármacos con beneficio cardio y nefroprotector. Y además muchas veces estos pacientes llevan antiinflamatorios no esteroideos que toman sin permiso del médico o reciben contrastes que pueden producir toxicidad tubular en general y pueden recibir otros fármacos potencialmente nefrotóxicos. Entonces, además de la existencia de infección, puede ocurrir que el paciente presente por una parte sobrecarga hídrica o congestión. En este momento lo que hay que hacer es administrar los diuréticos a dosis adecuadas, sobre todo guiados por biomarcadores y VEXUS, y en este caso no hay que suspender los bloqueadores del sistema renina-angiotensina porque son fármacos beneficiosos a nivel cardiorrenal. Solo habría que suspender si se presenta una hipotensión sintomática y suspender temporalmente para reintroducir posteriormente, o si existe una hipercalemia grave, por ejemplo potasio por encima de 6,5. Igual hay que considerar el uso de quelantes en estos pacientes para mantener el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que es beneficioso. Y además, otra consideración que hay que plantear es que a veces, contrariamente a la situación de congestión, el paciente presenta hipotensión. Esta hipotensión suele obedecer a exceso de tratamiento depletivo o situaciones de depleción, diarrea, vómitos, etc. En esta situación de hipotensión hay que valorar la volemia, conseguir la euvolemia del paciente, y a lo mejor para ello hay que suspender los diuréticos transitoriamente o incluso suspender transitoriamente el bloqueo del sistema renina-angiotensina, siempre planteando reintroducirlo de nuevo. Así pues, en resumen, cuando un paciente presenta un deterioro en la función renal en el contexto de una cardiopatía isquémica o incluso una insuficiencia cardíaca congestiva, que es lo más frecuente, un síndrome cardiorrenal, si detectamos un descenso del filtrado glomerular menor del 30% cuando asociamos un IECA o un ARA2 o incluso un ISGLT2, que están indicados en todos los pacientes, eso no pasa nada, indica que estamos haciendo un mecanismo de nefroprotección. Por lo tanto, no hay que hacer ningún cambio y no hay que hacer ningún control específicamente, siempre que sea menor del 30% esta reducción del filtrado. En cambio, cuando un paciente presenta una reducción del filtrado glomerular por encima del 30%, mayor del 30%, cuando se asocia a un ISGLT2 o lleva un bloqueador del sistema renina-angiotensina, en primer lugar, lo que hay que hacer es descartar la existencia de estados de depleción, descartar elevada dosis de diuréticos, y a lo mejor hay que reducir temporalmente los diuréticos o suspenderlos temporalmente para volver a restaurarlos a una dosis adecuada, posteriormente manejado por VEXUS y biomarcadores, y sobre todo descartar otras causas como antiinflamatorios no esteroideos y otros fármacos potencialmente nefrotóxicos. De esta manera, un adecuado manejo guiado por biomarcadores y VEXUS y la clínica nos hará que evitemos suspender fármacos cardio y nefroprotectores a pacientes que presentan una disfunción renal.